Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Letras que Trastornan y estamos en el último episodio de la temporada Jesús es. Y hoy estoy acompañado de Andreita. ¿Cómo estás? Muy Bienvenida. bien, gracias. Jerry, ¿cómo te va? Pues bien, súper. Tranquilo. Sí. Creo que hay una variedad aquí de atuendos, ¿se dieron cuenta? El de don ejecutivo, don no sé qué, doña fresca o con frío. Un poquito de frío, sí. Sí, ¿qué tal su semana? Hablando del frío, la verdad he sentido que ha habido más frío esta semana. En la oficina a veces, no sé, me da frío en las manos y todo. ¿No estás extraño. debajo del aire? No, para nada. Ok. ¿Y qué tal el libro? ¿Cómo les ha parecido el podcast? A mí me encantó porque tiene un montón de temas que justamente no se tratan en la iglesia o en nuestro círculo, ¿verdad? Entonces te choquea porque muchas veces, al menos a mí me pasó, que habían temas en los que yo estaba así como que muy firme en lo que yo creía. Ajá. Y el libro me lo cambió, ¿sí? y bien explicadito, entonces así como que... Sí, y el libro utiliza mucho recurso de la Biblia y qué bueno que por medio de la palabra podamos tener ese cambio de mente. Voy a hacer un pequeño resumen. Hemos hablado en los 5 episodios anteriores de Jesús es tu amigo, Jesús es gracia, Jesús es la cuestión, Jesús es feliz. Esa me encantó, el de Jesús es feliz. Recuerdo que estábamos hablando de cómo a veces decimos que Jesús nos hace felices, pero Él en su vida demostraba que fue feliz. Jesús está aquí y hoy vamos a hablar acerca de Jesús. Es vida. Está vivo. Está vivo. Vida. Y qué interesante el poder hablar acerca de cómo Jesús nos trae vida y está vivo. No solamente murió y quedó muerto, sino resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y por medio de ese sacrificio también nosotros podemos tener la vida eterna. ¿Cuáles son las cosas que más les han gustado a ustedes del libro? Ya mencionabas algunas cosas de que te cambió, pero ¿qué crees que es lo que más te cambió en tu forma de pensar? Había una parte en la que yo estaba muy, muy firme en que Jesús te alienta, Jesús te escogió porque te puede usar para algo. Uh-huh. Y en el libro justamente dice, no, Jesús no te necesita. O sea, sí. para que le ayudes. Jesús puede usar a cualquiera para que le ayudes. Jesús ve algo más y más trascendental en vos. Exactamente. Qué buenísimo vos, porque nosotros queremos eso de... Me voy a ir de la iglesia y hay que miren qué hacen con el servicio que tengo. Muchas veces somos así arrogantes o nos creemos tan importantes que si yo me voy, aquí truenan, ¿verdad? Uh-huh. O en el trabajo, en cualquier lugar, pero más hablando del ámbito de la iglesia. Pero si lo vemos así, Dios no me necesita a mí, no necesita a ninguno para poder hacer su obra, ¿sabes? Uh-huh. Para poder hacer que su reino se siga expandiendo. Y a veces cometemos ese error de decir, pues es que si me escogió, yo estoy aquí por algo y definitivamente si yo no lo hago, no va a suceder. Sucede de una manera diferente, pero sucede. Pero imagínate que vienen y de la iglesia te quitan de ese cargo en el que estabas, ¿no? Exacto. Y vos creías que Jesús te había puesto ahí, que te necesitaba en ese lugar y que ahí vas a jubilarte. Ajá. Te desestabiliza. Te desestabiliza, sí. Porque tu identidad está puesta en el cargo tal vez o en la acción y no en Jesús. La posición. Uh-huh. ¿Y a ti? ¿Qué resaltas de los otros episodios? Bueno, de los otros episodios, la verdad, he estado un poco fuera de contexto, pero estaba leyendo algo que me gustó y decía, sabía que el amor forzado no es para nada amor. Y me encanta que Jesús nunca forzó el amor, ¿va? Como tú bien lo decías, Jesús era feliz sirviendo. Jesús era feliz haciendo lo que hacía y por amor, genuino. Sí. Entonces me encanta eso. Y qué interesante comprender que Jesús es amor. No solo es amor, sino nos brinda amor, nos permite conocer el verdadero amor, pero jamás lo va a forzar. Sí. Sino la palabra dice, venid a mí todos los que estén cansados, yo los haré descansar. Pero Él está ahí sentado esperando que nosotros con los brazos abiertos, que nosotros vayamos y no es como, no, vení, porque yo te voy a amar, aquí vas a conocer el verdadero amor y te venís. No, Él está esperándote. Y puedes conocer cómo luce el verdadero amor al acercarte a Él. Sí, buenísimo. ¿Qué me gusta a mí? Gracias por preguntar. A ti iba a preguntar, a ti. Eso íbamos a decir. Sí. Pues a mí me gustó desde la página 1
hasta la página 200. No, la verdad es que a mí me encantó el episodio de Jesús es feliz. Porque, bueno, yo tuve la oportunidad también de estar en el de Jesús es gracia. Y sí lo había comprendido, que la gracia que Dios tiene, pues es increíble, incomprensible muchas veces. Pero yo no había visto el punto que Jesús fue feliz mientras estuvo en la tierra. Yo no veo en las escrituras en donde decía, y Jesús amargamente, y Jesús con mucho dolor, ¿no? Sino vemos que Jesús con mucha felicidad, alegría. Y el ejemplo que se ha escuchado tantas veces, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que Jesús era alguien que era muy jovial? Porque los niños se querían acercar a él y un niño no se acerca con el señor cara larga. Sí, con el señor cara larga. Con el semblante, frustrado, así siempre. Imagínate solo verlo así enojado. Yo no creo que los niños se hubieran querido acercar a él y más la gente grande, ¿va? Entonces él vivía en felicidad. ¿Por qué? Porque tenía su identidad puesta en el Padre, sabía quién era, de dónde venía, hacia dónde iba, cuál era su misión. Entonces, vivía en plenitud. En plenitud, exactamente. Sí. Y muchos a veces dicen, pero es que él era Dios. Claro, pero también cuando estuvo en la tierra sintió lo mismo que nosotros. Pasó hambre, pasó enfermedad, como... Tristeza, enojo. ¿Sí? Exactamente. Entonces él no dejaba que sus emociones lo controlaran, sino él las controlaba. Yo no había pensado en eso de la vida, del lado feliz de la vida de Jesús, porque te lo pintan que estuvo trabajando, ¿va? En los 3 años de su ministerio es lo que más nos habla. Pero si te das cuenta, en el libro habla mucho de que Jesús buscaba comer con las personas en su mesa. Sí. ¿Y qué pasa cuando... Ponete, hemos tenido la oportunidad de comer en tu mesa. Estamos platicando, riendo. Son momentos que te la pasas bien. Sí, igual comunión. Con tus amigos. Y eso era lo que le gustaba a Jesús, tener ese acercamiento y ir a la casa. O sea, te puedes imaginar esos momentos. Imagínate que le decía, mira, hoy voy a ir a comer a tu casa. Sí. Vemos que en la Biblia se invitaba. Se autoinvitaba. Qué chilero, ¿va? Imagínate que un día venís y Jesús te dijera, mira, hoy voy a ir a comer a tu casa. La verdad, qué honor, sí. Sí, y lo lindo es que esa invitación está todos los días para nosotros, ¿va? Y no solo ir a comer, sino caminar con nosotros toda la vida. Y como bien mencionas, Jerry, lo bonito de compartir mesa es tener comunión. Comunión y comunidad. Perdón. Y esa comunidad se va desarrollando cuando pasas tiempo con las personas. O sea, yo no tengo comunidad con aquellos que no conozco, ¿sí? Y tal vez, saludo, buenos días, buenas tardes. Pero mientras más tiempo pasas con ellos, más fácil es ser como sos, ser genuino, bromear. Lo mismo pasa con Jesús, lo hemos dicho tantas veces. Mientras más tiempo paso con Él, mientras más lo conozco, para mí es más fácil acercarme a Él, conocer quién es Él, conocer toda su obra y comprender qué es lo que Él espera de mí, cómo Él espera que viva, ¿sí? Cómo Él quiere que viva en santidad. Recuérdense que la palabra decía, Jesús nos dijo, sin santidad nadie verá al Padre, nadie verá a Dios. ¿Y qué es santidad? No recuerdo si lo hablamos en esta temporada o en otra temporada, pero voy a hacer un pequeño resumen. Hablábamos en la Arena Adultos Pro que santidad es, se dice que la palabra santo es alguien apartado, ¿sí? Alguien que está reservado o apartado de ciertas cosas para otras cosas. En nuestro caso estamos apartados del pecado para Dios, ¿sí? Pero ¿qué es el pecado? ¿Han escuchado esa palabra? Sí. Muchas veces. Mucho. ¿Han practicado? No, son bromas. Sí. Seguro que sí. Pero ¿qué es el pecado? Porque a veces nosotros creemos que el pecado es algo que se puede medir según mis circunstancias o según mi contexto. Es subjetivo. Pero, exactamente, tiene mucho que ver con el contexto, ¿sí? Porque, por ejemplo, para algunos es pecado, no sé, quiero inventarme un ejemplo que no dañe susceptibilidades. Mucha, ayúdenme. El que ponía el autor en el libro, el de comer chicle. Sí. Cierto. Yo no sabía, pero ustedes saben que en Singapur hay una ley que prohíbe comer chicle. No puedes comer chicle en el país, te multan. Y él dice que en el estado donde él vive, en Estados Unidos, hay una calle, el Callejón del Chicle, algo así, ¿va? Una pared. Exactamente. No recuerdo dónde, pero toda la gente va y pone chicle. Entonces, en Singapur es malo comer chicle. Es pecado o es multado, ¿sí? En su país se incentiva a que mastiques chicle y lo pegues, ¿sí? Pero si lo traemos al mundo del contexto cristiano, aquí en nosotros, lo que nosotros creemos, pecar es errar en el blanco.
o errar en el centro. ¿Cómo así? Imagínense ahorita un tiro al blanco, ¿sí? Se recuerdan que tiene una chibolita, hay varias chibolitas. Sí. Y el objetivo es pegar en el círculo que está al centro, ¿sí? Entonces, el círculo rojo. Pecar es tirar la flecha, vas. Y no pegó en ninguna, erraste en el blanco, ¿sí? Pero hay un estándar, ¿sí? Que es ese círculo. Y el estándar es lo que Dios nos ha mandado a nosotros. Matar es pecado. Sí. Eso aquí, en cualquier lugar, en cualquier tiempo de la historia. Fornicar es pecado, adulterar es pecado, mentir es pecado, el chisme es pecado. Y es uno de los pecados que más se menciona en la Biblia. ¿Qué más? Sí, podemos irnos con todos los pecados que están, ¿verdad? Entonces, errar o pecar, perdón, es errar en el tiro. O sea, yo fallé. Yo estaba intentando vivir una vida de santidad y no lo pude hacer. Yo fallé. ¿Qué pasa? Cuando nosotros entendemos entonces que hay ciertas cosas que definitivamente yo no puedo hacer, como mentir, matar, porque si no me aparto de mi santidad. Y hay otras cosas que creo que dependen mucho del contexto, depende de dónde estemos, depende del tiempo incluso en el que vivamos. Empiezo a vivir una vida en una libertad diferente, ¿sí? Y ya no en una religiosidad. Sí. No quisiera darme a malentender y si me estoy yendo, por favor, regrésenme. Pero el objetivo es que yo entienda que con Cristo puedo vivir una vida de santidad, una vida no con un libertinaje, sino conociendo esto realmente honra a Dios lo que estoy haciendo. ¿Será que realmente estoy viviendo una vida que al verme Dios se va a sonreír, se va a agradar? Quiero añadir algo. Dale, por favor. Va. Me pasó mucho cuando empecé mi relación con Dios, ¿va? Era como en la iglesia me pedían tal y tal cosa, o yo miraba que otras personas se limitaban a hacer ciertas cosas. Entonces yo empezaba a hacerlo porque lo miraba en otra persona, pero no porque realmente lo quería hacer para agradar a Dios. Y luego me di cuenta, ya teniendo una relación con Dios, preguntándole a Dios, mira, ¿te agrada esto? O sea, ¿te gusta que escuche esta música? ¿Te gusta cómo me visto? ¿Te gusta, no sé, incluso que piense en esto? O sea, ¿realmente te gusta esto? Si no, mejor lo dejo. El hecho de que nazca de ti es algo genuino, pienso, y como tú bien lo decías, nace a través de esa relación o esa intimidad que llegas a tener con Dios, ¿va? Y clave lo que mencionas, que eso fue, o tú llegaste a ese entendimiento preguntándole a Dios. ¿Sí? Sí. Por supuesto que tuviste conversaciones con amigos, con personas que tú consideras maduras, pero no fue porque alguien te lo impuso, como lo hemos hablado tantas veces. No fue, no, Andreita, aquí tienes que usar tu cetercito café porque el blanco es pecado. Híjole. Chale. No, si no vienen con blazer como R, todos es pecado. Chale. Sí, entonces no es por medio de imposición, sino conocer al Señor. Sí. Qué genial, eso que mencionas. Y creo que ese es el objetivo, el poder tener esas conversaciones con Dios, conocer más a Dios, para saber qué es lo que a Él le agrada. Y recordar que Jesús es vida y nos da vida. Y nos permite vivir en esa verdadera vida, ¿sí? Que nos da una verdadera libertad al cumplir las cosas que a Él le agrada, que a Él honra, ¿sí? Y de eso se trata. El ir caminando, honrando a Dios, viviendo en una verdadera libertad. Sí. ¿Querías decir algo? Espera, pero tijera para que dale tú. Sí, fíjate que justo eso me gustó mucho también, porque yo soy mucho de que me gustan las cosas extremas, ¿no? Y el autor te hace una pregunta. Contestarle a Marielos. ¡Qué extremos! ¿Qué le contesto? A ella también le gusta, le encanta. Y al principio le da un poquito de miedo, pero como que darle la seguridad y todo. Ajá. Entonces, él ponía el ejemplo de que pasas por un lugar y miras que están haciendo una actividad, un deporte extremo, en el agua, yo qué sé. Y decís, yo quisiera estar viviendo, aquí no estoy viviendo, estoy en el tráfico, viviendo para el trabajo, ahí ellos disfrutando. Ajá. Sí. Y la pregunta, o sea, estás viviendo, pero esa no es vida. Sí, exacto. ¿Qué es vida para ti? O sea, ¿qué es vida? Ajá. Y él nos hace la reflexión, si estás pecando, no estás viviendo. Exacto. Estás muerto en el pecado. Exacto.
Y mencionaba el ejemplo del jefe, ¿va? Que estaba jugando Angry Birds todo el día y tú sí. viéndolo así como a la gran tiene todo lo que yo quisiera tener, pero realmente, ¿qué tan provechoso es, va? O sea, ¿qué tanto le agrada a Dios esa holgazanería? O eso que no esté haciendo nada. Exactamente. Que de verdad, ¿será que estás llevando una vida que honra a Dios o simplemente estás existiendo? ¿Sí? Y eso nos pasa cuando no tenemos un entendimiento que hay eternidad. Sí. Porque a veces es como, me voy a levantar y voy a cumplir hoy martes y cuando miro el reloj son las, 3 de la tarde. Entonces, voy a ver cómo... Ya no sigo trabajando, ya no sigo estudiando y de ahí miro qué hago el miércoles, qué me invento el jueves y el viernes, ya nadie trabaja. Y así pasamos todos los días de la vida. Pero eso es cuando solo existimos, ¿verdad? No tenemos una verdadera vida. Y saben que el autor recordaba la vida de Pablo, como en Romanos 7:24 pronuncia las siguientes palabras. Se decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que es lo que vos decías. Nosotros venimos a Cristo y tenemos convicción de pecado. Ya no queremos vivir bajo el pecado, pero a veces todavía tenemos ganas de pecar. Sí. Sabemos lo que es. No es como, no, mentira. No, tenemos ganas de pecar porque nuestra carne, ¿sí? Todavía estamos en este mundo, ¿sí? No somos de este mundo, es diferente y el Espíritu gobierna y el Espíritu nos da las fuerzas para dejar de pecar, pero a veces queremos seguir pecando. ¿Cuál es la solución o la propuesta? Ver a Cristo, ¿sí? Y entender que el sacrificio de Jesús nos da la libertad para salir de la muerte, que es estar en pecado, y venir a la verdadera vida. Y como les decía hace un momento, entender que hay vida después de esta vida. ¿Sí? Y es que a veces es como, no, tengo que trabajar, jubilarme y ahí voy a empezar a vivir. Y ahí estamos acabando esta vida. Pero la vida eterna, la vida en plenitud, comienza aquí, ¿sí? Viviendo como a Dios le agrada, ¿sí? Alejándome del pecado y reviviendo, ¿sí? O viniendo a la vida otra vez, sí, por medio de vivir en santidad. Estaba pensando algo. Dios en toda la Biblia y cuando Jesús vino en el Antiguo Testamento y ahora, lo que siempre hace es como buscar nuestra vida, buscar eso de mostrarnos su amor. Y de muchas maneras, lo que Él quiere también es como ser correspondido, en el sentido de, mira, búscame. O sea, como tú lo decías, elegime. O sea, el pecado está enfrente y tenés la oportunidad de hacerlo, pero elegime a mí, ¿va? No sé, me puse a pensar en eso que estabas hablando. Dice esta frase en el libro, Jesús hizo un camino para que nosotros pudiéramos regresar a la verdadera vida. ¿Y cuál es el camino? Jesús. Exactamente. ¿Y cómo así? Entonces, si quiero regresar a la verdadera vida, ¿qué tengo que hacer? Ver a Jesús, imitarlo. Y así, al cumplir lo que Él hizo y lo que Él nos mandó, empiezo a vivir en verdadera plenitud. Sí. Hoy escuchaba un podcast, ¿saben? Y me encantó. Voy a usar el ejemplo. Todos los derechos para quien se los merezca. Pero decía, lo que pasa es que a veces la vida la vemos como... Disculpen, y de verdad no quiero herir susceptibilidades, pero decía, es como cuando nosotros tenemos un perro, decía el chavo. Si mi perro es obediente, ¿sí? Yo lo cargo sin cadena, ¿sí? Porque cuando yo lo llamo, él viene y obedece y vive conforme las cosas que lo van a cuidar. Pero si mi perro no es obediente, yo lo tengo con una cadena y hasta cortita, ¿verdad? Porque le digo, mira, no hagas eso porque te vas a lastimar. Le agarro la cadena. No te vas a cruzar, ¿no? Se quiere pelear con otro perro, le agarro la cadena. Y así, ¿verdad? Pues, voy a usar el ejemplo. Nosotros muchas veces somos así. Cuando somos obedientes y vivimos conforme al plan original que Dios tiene, nosotros vivimos en una verdadera libertad. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, vivimos atados al pecado. No que Dios nos tenga con una cadena, sino el pecado nos ata. Y vivimos en el mismo círculo, espiral, pecando, fornicando, adulterando, en mentiras, en chismes y dale, porque si no sigo diciendo pecados. O no encontrando plenitud realmente en lo que es bueno, porque puede que estés haciendo el bien y tal vez es como, no, pero yo quería escuchar esa canción, ¿va? Y no, pero yo quería ir a esa fiesta, o yo quería hacer... Ajá, te sentís encadenado, ajá. Sí. Sí, es cierto. Eso también es cierto. Que a veces es como, la chica no fui a la fiesta. Bueno, Dios, ¿viste? Conste que no fui porque te quería agradar. Sí, porque te quería agradar. Dios, ahí te encargo. Sí, es cierto. Sí. Es como ese ejemplo de la mochila, ¿verdad? Que, o sea, si cargas ahí tu pecado,
tenés ese peso, ¿verdad? Que no te deja ser libre, ¿no? Crees que tenés una plenitud, como decía Andreita. Estás viviendo, estás haciendo cosas buenas, crees que, bueno, estoy cumpliendo mi objetivo en esta tierra, estoy obedeciendo las normas de Dios o algo así, pero nunca vas a encontrar la plenitud. Sí, porque realmente no conoces el sentir de Dios, ¿va? Exactamente. Y hablando de sentir, hay una pequeña historia que pone el autor y se la voy a leer tal cual porque me encantó. Y dice, nosotros creemos que Dios nos ama por el potencial que tenemos. Y ahora se nos ve mal, pensamos, pero Dios nos salva porque algún día seremos algo. Entonces él describe, imagínense esta escena tan ridícula, dice. Dios diciéndole a Gabriel, Gabriel, ¿ves a ese tipo de ahí? Y Gabriel le responde, es un desastre andando, ¿verdad? Y Dios le dice, sí, ese, pero mira, tiene potencial, ¿verdad? Y de ahí Gabriel le dice, ¿cómo así, Dios? Estás perdiendo tu tiempo, ¿verdad? Y de ahí nos imaginamos que Dios dice, no, para nada. Espérate que trabaje en él y vas a ver todo lo que voy a poder hacer por medio de su vida. Y queremos que Dios nos vea así, pero no. O sea, volvemos a lo mismo. Mi esencia, mi valor no está determinado por mi hacer, sino por el ser. Dios me ama por quien yo soy, ¿sí? Dios me ama. Y Dios envió a Jesús para que muriera cuando yo estaba sumido en delitos y pecados. Dios no dijo, es que mira, Andreita va a ser una gran predicadora y por eso Jesús tiene que morir por ella. Jerry no, Dios nos amó tal cual somos. Y si entendemos que Dios nos ama por cómo fuimos desde siempre, entonces nos quitamos un peso de encima de decir, bueno, pero es que tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello para agradarle a Dios y para que valga la pena. No, entonces entendemos que Dios me ama, soy salvo y ahora empiezo a tener una actitud de agradecimiento. Y no una actitud de carga de, la puchica, bueno, es que Dios me amó y me salvó y de seguro tengo que dejar de ir a la fiesta. De seguro tengo que dejar de escuchar esta canción. De seguro tengo que dejar de contestarle a Mariel. Y dale con Mariel. Y de seguro tengo que... Y lo hacemos más porque es una carga de querer compensar el sacrificio de Jesús. Nunca lo vamos a hacer. Es algo... Para que no nos vean, Andreita hizo una cara así. Ay, no. Esa como responsabilidad del merecerlo, tal vez, ¿verdad? Ajá. Ya es hora... Mira, ya te está llamando Marielo. No has venido. Se me olvidó avisarle. Hola, Marielo, saludos. Esa responsabilidad que podemos también andar cargando ahí, ¿verdad? Que Jesús murió por mí, entonces yo tengo que andar siempre bien, ¿va? Ajá. Le debo. Y honrarlo y trabajar y descuido todo lo demás y me enfoco en esto, ¿va? Y es un equilibrio al final, ¿no? Porque era lo que vos decías. Jesús no murió por nosotros, por nuestras habilidades, por lo que le podíamos ayudar, sino que Él va más allá, ve más dentro de nosotros. Y nosotros podemos hoy estar sirviendo en la iglesia, podemos estar ayudando a personas que lo necesitan, o incluso sirviendo a mi propia familia. Exactamente. Y qué ministerio tan grande de servir a tu familia, que lo tenemos abandonado, fíjate. Qué clave. Hay una frase que vi hace unos años y decía, Dios no va a construir tu ministerio sobre las ruinas de tu familia. Sí. Y a veces creemos que no, es que Dios es lo primero. Por supuesto que Dios es lo primero. Y el primer ministerio que Dios nos ha dado, vos que ya tenés hijos, es tu familia, ¿sí? Y de ahí cuando tenés hijos, solo tenés uno. Tenés un hijo, bueno, que a sus papás. Vos que a sus papás, tu primer ministerio es modelarle a tu hijo. O sea, no es modelarle a nadie, es a tu hijo, ¿sí? Y luego empezar a caminar con más personas. Y a veces creemos que eso es algo envidioso, pero todo lo contrario. Yo tengo que modelar a mi familia, a aquellos que son cercanos. Y la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y luego todo viene por añadidura. Y solo me ponía a pensar que muchas personas tienen su mente cerrada en decir, no, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener familia y todo. Y creo que una de las principales como, no sé cómo llamarlo, pero una de las principales motivaciones que a mí me dicen, mira, quiero tener una familia, o al menos en toda esta generación decir, yo quiero ser la que tiene familia, es dejarle algo a este mundo.
que va en la esencia de Dios, va. Y saber que Dios está conmigo y dejar ese pequeño pedacito de mí, como lo decía Diego, el primer ministerio, pero saber de que soy ese ejemplo para esa personita, ese ser que va a nacer, va. Entonces, eso. Parte de tu legado. Sí, cabal, parte. Exacto. Y ese legado también lo puedes dejar en donde sea que estés. Sí. Eso también es importante mencionarlo. Tú eres una buena trabajadora, te sale una mejor oportunidad, te vas y la gente se queda, ¡ala! ¡Qué alegre! Pero qué triste que te vas. Sí. Y no se quedan como, ¡ala! ¡Qué bueno que ya se fue! ¿Va? Ajá, exactamente. Y eso lo obtenemos por medio de ser discípulos de Jesús que den fruto. Sí. Y cuando tú das fruto en donde sea que estés, en donde sea que nos movamos, la gente ve, ¿y por qué tiene una buena actitud si le están regañando por cualquier cosa? ¿Por qué le va bien en todo? ¿Y por qué? A veces tal vez no nos va bien, fíjate, pero tenés una buena actitud. Bueno, y decís, también. no entiendo cómo estás sonriendo si te acaban de hacer un montón de desplantes y tal. Porque Jesús es tu esperanza y tu fortaleza. Sí. Y si te va bien en todo, gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque Jesús es mi esperanza y mi fortaleza. Y de eso se trata, que ese legado esté en donde sea que nosotros vivamos, teniendo claro, ¿sí? Que no importa lo que hagamos, no es que Dios nos vaya a ver y a la madre. Hoy sí, mi hijo, la sacaste de la cancha. Hoy sí hiciste que valiera el sacrificio de Jesús. Hoy sí. Nunca vamos a poder hacer. Ajá, decimos, bien, qué bueno. Y ese es el punto, llegar al entendimiento que el sacrificio de Jesús es suficiente. ¿Sí? Suficiente para cualquiera. Para mí, para mis hijos, para mis nietos, para mis abuelos fue suficiente. Hoy, mañana, hace 1000 años y va a ser suficiente si Cristo no ha venido por segunda vez dentro de 1000 años. Y cuando llegamos a ese entendimiento, vivimos en una verdadera libertad, amando a Dios, sirviéndolo mejor y entendiendo que Dios no quiere mis obras. Qué bueno que lo sirva. Dios quiere que lo ame, que lo busque primero, que busque primero su reino, ¿sí? Y todo lo demás ya va a venir por añadidura. El trabajo, el estudio, el ministerio que tengo aquí en la iglesia. Pero si yo amo a Dios, entiendo quién es Dios, conozco a Dios, paso tiempo con Dios, eso me va a dar un entendimiento diferente. Y me va a permitir, como les decía, servirle de una manera diferente. Y fíjate que muchas veces nos cuesta, ¿va? Porque mi personalidad, y con Marielos a veces hemos discutido por eso. Porque yo soy muy de tener las cosas muy planeadas. Entonces, ponete, a veces ella salía en el carro y yo, mira, pero ya viste la ruta, ¿por dónde te tenés que ir? No. Y yo, pero es que ¿cómo vas a salir así? Y cosas así. Por ponerte un ejemplo, me gusta mucho ir a lo seguro, no arriesgar, ¿no? Y parte de lo que hablabas es que también tenemos que entregarles eso a Dios, ¿va? Sí. O sea, yo sé que hay cosas en las que sí lo tenemos que hacer, pero eso a veces te quita esa dependencia que tenemos que tener también de Dios. Y mira, ahí diste en el clavo, hay cosas que yo tengo que hacer, teniendo en cuenta que siempre lo que yo hago lo tengo que hacer como para Dios, la palabra lo dice. Pero a veces voy a usar otra vez el ejemplo más vago de la vida. Dios, dame trabajo y estoy sentado en mi cama viendo tele, ¿sí? Yo tengo que ir a buscar el trabajo y confiar en que Dios va a abrir puertas, por supuesto. Pero el problema es que a veces solo, Dios va a ver lo que Dios quiera, lo que Dios sea. No es así, tenemos que accionar confiando en que Dios es nuestro proveedor. Exactamente. Dios es mi Padre. Sí, Dios es mi sustento. Yendo a ese ejemplo, yo en estos días apliqué a un puesto y muchos de mi trabajo saben que estaban disponibles esas plazas en otro lugar. Y me dicen, pero es que esas ya están dadas, ¿no? Y yo, no sé, no sé. Yo apliqué, le digo, ya cumplí con aplicar. Si ya es para alguien más o es para mí, ya Dios sabrá, ¿no? Exactamente. O sea, pero si no nos movemos, lo que decís vos. Y es que también nuestra tarea es confiar, ¿va? Y accionar, porque la fe sin obras es fe muerta. Entonces vos tenés fe en que puede surgir, accionás y confías y dependes de Dios. No dependes de tus títulos, no venís y, no, Dios, este es el mejor currículum y fijo me lo dan.
fijo, me dan el trabajo y ahí voy a estar y van a ver, todos ustedes se van a quedar con la boca callada. Incluso no teniéndolo, ¿va? Porque hay personas que están empezando y en el contexto de no tengo experiencia, pero hacelo con fe y avéntate, ¿va? Exactamente, porque Dios tiene el control de tu vida. Y cuando entendés eso, si viene el trabajo, gloria a Dios, y si no viene, gloria a Dios, porque puede que venga algo diferente. No necesariamente algo mejor, pero sí algo distinto. Sí. Y a mí me llegó mucho eso, ¿no? Porque hay un ejemplo que pone y dice, salís a trabajar y era el del domingo en la iglesia, ¿va? En el domingo en la iglesia, sí, Dios y Jesús, y tú eres el que me da, el que me provee. Pero el lunes ya yo me voy con la mentalidad de que yo soy el que va a trabajar y yo soy el que me voy a esforzar y me voy a ganar para traer eso a la casa, ¿va? Y ya nos cambia totalmente el chip. O sea, no seguís yendo al trabajo y gracias a Dios porque tú me diste ese trabajo, porque tú me mantienes aquí. Y tú me das las capacidades, me das la sabiduría para que yo pueda mantener este trabajo. Y eso viene gracias a ti y tú vas a proveer, ¿va? Imagínate qué diferente sería nuestro actuar en el trabajo si comprendiéramos que estoy ahí por Dios y para Dios. Y que todo lo que hago lo tengo que hacer para el Señor. Creo que la clave de la vida en sí es eso, comprender que todo es para Dios, porque entonces, aunque nadie te esté viendo, vas a hacer las cosas para Dios, y aunque todos te estén viendo, lo vas a hacer para Dios, no queriendo el agrado de otras personas, ¿va? Exactamente. En tu casa, ¿sí? ¿Será que solo vas a hacer limpieza cuando te lo pidan o cuando va a llegar visita? ¿O entendés que tu casa es tu primer ministerio y tenés que servir a tus papás, a tus abuelos, a tus tíos, con quien sea que vivas, como que si fuera para Dios? Todos los días, no simplemente cuando hay una actividad especial o cuando es el Día de la Madre o el Día del Padre, ¿verdad? Que ahí sí no dejan Ay, quedar hoy nada. mamá te hago el desayuno. Sí. Ustedes hay un chiste. Te adelantaste. Mal esa onda, pero es que muchos así pensamos, me voy a incluir, muchos así pensamos. No, hoy no, mi mamá no va a hacer nada. Mañana sí. Sí, vos, pero al final tenemos que entender que somos hijos de Dios y todo nuestro actuar debería ser para agradarlo a Él, ¿sí? Y entendiendo que Jesús es quien nos permite vivir en esa verdadera libertad y tener esa plenitud, ¿sí? ¿Cómo puedo vivir libremente? Conociendo a Jesús, entendiendo que mi vida, cuando vengo a Él, siempre va a tener una razón, ¿sí? Cuando no estamos en Cristo, pues, vivimos, nos levantamos, trabajamos solo porque sí, estudiamos porque sí, pero no le damos sentido a nada. En Cristo todo tiene razón, todo tiene sentido. Todo lo que estoy haciendo suma, ¿sí? Suma para hacer su reino más conocido, para que más personas conozcan a Jesús por medio de mi actuar, tal vez sí. Y leí una frase hace unos días, decía, si la gente te odia por conocer a Jesús, está bien, pero si la gente odia a Jesús porque te conoce a vos, ahí hay un problema. ¿Y cuántas veces hemos estado en ese lugar? Imagínense, cuántas veces la gente ha dicho, para ser un cristiano como vos, somos nosotros, ¿verdad? Qué triste. Pero cuando conocemos a Jesús y vivimos como Él quiere, ahí podemos tener una verdadera libertad y mostrarle a los demás qué es lo que Jesús quiere que ellos experimenten. Y no lo que se nos ha dicho o lo que tal vez hemos maldicho nosotros pensando religiosamente, ¿verdad? Como tú lo decías, no te tenés que hacer eso. No tenés que escuchar esta música. Y sacamos la lista de cosas, ¿no? Pero al contrario, cuando vivimos en libertad, conocemos cómo Jesús quiere que vivamos plenamente. Y este capítulo, a pesar de ser uno de los más largos, nos hablaba redundantemente que Jesús es vida, que Jesús nos da vida, ¿sí? Y pues yo quisiera hablar un poquito acerca de cómo esta parte de Jesús es vida, de verdad que nos da un sentido diferente cuando realmente conocemos a Jesús, ¿sí? En mi caso, yo tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano. Bueno, hogar cristiano no. Mis papás fueron a la iglesia desde que yo estaba pequeño. Ahí está. Y me llevaban a la iglesia desde que yo era pequeño. Pero por mucho tiempo iba porque tenía que, porque no puedes opinar, pues no puedes decir no quiero, te llevaban y todo. Recuerdo que en algún momento de mi vida, cuando ya tomaba decisiones y mis papás, pues con mucho amor, me dejaban tomar decisiones, yo me alejé de la iglesia. Tomé muchas malas decisiones, ¿verdad?
Muy, muy malas, ¿verdad? Por 2. Por 3. No. Tomé muy malas decisiones. No, yo, el 3, tú no. No, Andreita. Por 4, por 5. Por 10, por 20. Y para mí hubo un parteaguas, ¿saben? En el tiempo que conocí acerca de Jesús, que fue toda mi vida, antes de alejarme de la iglesia, pues yo sabía quién era Jesús, me sabía los coritos, la historia de Jonás, todo. Iba a escuela dominical y miren, de verdad que siempre fui a la iglesia, desde que recuerdo. Y luego, pues me alejé por malas decisiones de la vida, ¿sí? Y el Señor con mucho amor, mucho amor, me trae una vez más, no necesariamente a la iglesia a donde asistimos, sino hacia Él. Y ahí pude conocer a un Jesús, ¿sí? Que está con los brazos abiertos, como lo cuenta la parábola de las 99 ovejas. Yo pude experimentar cómo era esa oveja por la cual se iba. Y allí tuve un entendimiento de que Jesús es vida. Y luego empecé a vivir de una manera totalmente diferente, en plenitud. Y ya no por lo que tenía que hacer, porque así me enseñaron, sino porque me nacía agradar a Dios de una manera distinta. Ahora, pues lo veo y digo, sí, vivía en error, porque estaba cumpliendo normas, estaba haciendo las cosas porque tenía que hacerlas, entre comillas, y no porque quería hacerlas. Y ese es el problema, que muchas veces vivimos así, es que tengo que, debo que, me dijeron que, no tengo que hacerlo. Y no nos hemos dado la tarea. 2 cosas. Nosotros como personas que tienen la oportunidad de servir a otros, de mostrar ese Jesús que ama, mostrar ese Jesús que liberta, y simplemente les decimos, no lo hagas, porque es pecado. Ya. Y te vas a ir al infierno. Y no les mostramos al Jesús que ama. ¿Sí? Y otras veces nosotros mismos no hemos experimentado a ese Jesús. Lo predicamos y decimos que Jesús es amor y te ama, es libertad. Y a veces vivimos del otro lado, así como, ay, joder, se me había olvidado que Jesús es amor, ¿verdad? Se me había olvidado que puedo vivir plenamente. Y pues de mi parte, ahí sí que la anécdota es, sí hay un antes y un después cuando conoces a Jesús. Cuando entendés que vivir en la verdadera libertad que trae Cristo es vivir en plenitud. No es vivir atado a un yugo de esclavitud en donde decís, es que mira tantas cosas que quisiera hacer, pero no puedo porque soy cristiano. Sí. Todo frustrado. Entonces creo que sí hay un antes y un después. Yo lo he experimentado, me imagino que ustedes también. Y a mí me encantaría que más personas pudieran experimentar eso, que pudieran conocer esa libertad que viene de parte de Jesús. Ya les conté mi anécdota. Sí, no, y a mí me gusta porque yo muy parecido a tu historia. Crecí en una casa en donde me llevaban a la iglesia y total de que llegó un punto en el que me tupieron, ¿va? Pero no en la casa, sino que en la iglesia. Era que el pastor, o sea, muy bien por él, porque él se esforzaba, le dedicaba su vida. Quería volvernos predicadores a todos, ¿va? Tenía como 9 años, creo yo, 9, 10 años, ¿va? Y lo mismo cuando tomé la decisión, ya no quiero ir, ya no voy, y ya no fui. Y era el único lugar en donde tenía ese acercamiento con Jesús. Y conocerlo de esta manera, es lo mismo con la educación que con los niños, depende cómo se los mostras. Sí. Y el niño así te va a poner atención o lo va a odiar, ¿va? La matemática la va a odiar o le va a gustar y va a querer más. Exactamente. Entonces, lo importante de que la iglesia tenga esa actualización, ¿no? Ay, nos seguía hablando y se nos va a ocurrir la palabra. No, yo creo que es la sabiduría, fíjate, al final del día sabiduría para saber cómo enseñar. Sí, porque a vos no te lo enseñaron como lo estamos viendo ahorita. Y parte de nosotros es la responsabilidad de poder mostrarlo de esa manera. Que Jesús no son reglas, Jesús no haces, o esto sí puedes hacer. Jesús es amor y te va a aceptar como sos ahorita. Él no le importa lo que sos ahorita, porque esa es tu peor versión o es el yo erróneo. El yo que no sabe cómo debe actuar y cómo debe estar y recibir la gracia que Dios nos da. Exactamente. Algo de lo que mencionabas es que creo que a Dios no es que le importe o no le importe. Yo siento que Dios nos llega a amar tanto que aun cuando estás enterrado en el lodo, en tu pecado y le estás así haciendo feo,
Dios está ahí, ¿va? Y Dios nos está viendo y nos está diciendo, te amo, ¿va? Y eso es lo más impactante para mí, porque a Dios le duele en ese momento, y le duele que nosotros estemos haciendo el mal, que nosotros no le estemos eligiendo a Él en ese momento, pero aún así nos decide decir, ver a los ojos y decirnos, te amo, ¿va? Te amo, te amo, te amo, y entregaría a mi hijo otra vez por vos, ¿va? Porque lo valió. Y para mí eso es algo que vale mucho, y eso es lo que me hizo comprender realmente que valgo para Dios. O sea, que Jesús dijo, voy a morir por una Andreita, ¿va? Y aunque murió por todos, murió por cada uno. Y le puso nombre a ese sacrificio, ¿va? Y cada uno de nosotros vale la cruz. Y la verdad es que yo me siento muy agradecida porque, como lo decían cada uno de ustedes, el privilegio de poder conocer a Dios personalmente es lo que más valor te aporta y lo que más puedes aportar a otra persona, que otra persona pueda reconocer que también vale la cruz y vale ese sacrificio de sangre. Y sabes que interesante lo que mencionas, que Dios nos ama tanto, y tampoco quisiera dejar ahí la idea en el aire de que, bueno, no importa quién seas, ya, Dios te ama. Dios te ama tanto No. y no quiere que estés en el pecado. Por supuesto que le duele, te duele verte en el pecado, le duele ver en muchas cosas que estamos viviendo, pero nos ama tanto que Él quiere que vivamos en plenitud y en la verdadera libertad que viene vivir en santidad. Y ese es el punto. Dios nos ama independientemente de quién seamos, pero quiere que vivamos plenamente. Yo quiero terminar mi participación hoy leyendo este último capítulo, este último párrafo del libro, y luego me callo. Dice, independientemente de lo que hayas podido hacer, de quien seas, jamás es demasiado tarde para la gracia. La Biblia dice que la salvación es un regalo, es gratuita. No es necesario que estemos limpios de nuestros actos antes de acercarnos a Dios. No es preciso hacer ningún sacrificio ni pagar por nuestros pecados. Recibimos el perdón por la fe, y esto significa sencillamente que escogemos creer en Jesús, que escogemos creer que Jesús murió en nuestro lugar. Sé que suena demasiado bien para ser cierto, por eso se llama gracia, y eso es lo que Jesús es. Wow. Jesús es gracia. Y Jesús es amor. Y Jesús es feliz. Y Jesús es vida. Y Jesús es muchas cosas más. Sí. Y la invitación es que podamos experimentar a ese Jesús, ¿sí? No al Jesús que tal vez conocimos o que no conocimos y simplemente hemos escuchado, sino conocer al verdadero Jesús. Qué bueno estar con ustedes, se nos fue el tiempo. Sí. Como si nada. Sí. Me lo disfruté. Qué bueno, y gracias ahí por su tiempo. Y gracias a todos, qué bueno que pudieron sintonizarnos en un episodio más. Y hoy terminamos con este capítulo en la temporada corta del libro Jesús es. Los invitamos a que puedan compartir este video, este link o por donde nos estén escuchando para que más personas puedan ser bendecidas y estén pendientes de nuestra próxima temporada. Hasta la próxima.